Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy Content Marketing Manager en Great Place to Work Argentina. Mientras se van sumando, voy a dar los avisos de siempre, porque nada, siempre estos espacios están buenos para que sean un intercambio, para que aprovechen el espacio, para que hagan preguntas, para que nos cuenten sus experiencias también, ¿por qué no? Así las vamos conversando con Mariano. Esto es porque el chat está activo y pueden mandar sus consultas, mandar sus preguntas. Los invitamos a aprovechar este espacio y a dejar ese comentario. Por otro lado, también que el encuentro está siendo grabado, que les vamos a hacer llegar la grabación en el transcurso de la tarde de hoy. Y, y que bueno, nada, estoy muy contenta de poder estar hablando de este tema de la presencialidad, la vuelta al trabajo, cómo estamos, cómo está, en qué contexto estamos hoy en realidad, porque es algo que va mutando todo el tiempo. Y qué mejor que invitar al equipo de HIT a que nos cuente cómo lo están viviendo. Así que, bien. Mariano, te doy la bienvenida. Si querés presentarte, contanos un poco acerca de vos, contanos un poco acerca de HIT. Hola, Caro. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a este espacio. Muy honrado de poder estar participando acá con ustedes. Mi nombre es, para los que no me conocen, Mariano Costa Nahum. Soy gerente de recursos humanos de HIT. HIT es una empresa que ofrece espacios flexibles de trabajo. Ese es como el producto, ¿no? Ahora lo que hace HIT, lo que viene a hacer HIT al mundo es resignificar la oficina tal cual está concebida, ¿no? Venimos a cambiar el mundo del trabajo en ese sentido y lo hacemos a través de los espacios en donde las personas trabajan. ¿Ok? Lo hacemos desde un lugar integral y desde un lugar que conecte y que Totalmente. potencie a las personas. Ese es nuestro objetivo y por eso también estamos acá un poquito para charlar acerca de estos temas. Sí, y me encanta que seas vos la persona que nos acompaña en esta charla, porque yo creo que también tenés las dos miradas, ¿no? Digo, desde vos como usuario de HIT, digamos, como parte del equipo de HIT, también con tu mirada de HR, cómo estos comportamientos fueron mutando, ¿no? En este último tiempo, porque, nada, seguramente la gente que está del otro lado también coincide conmigo, que estamos todo el tiempo viendo cómo los comportamientos de la oficina están siendo, no sé, modificados minuto a minuto, ¿no? De que si volvemos más veces y si no, y qué pasa así, los feriados, etcétera. Entonces, mi primera pregunta que te quiero hacer con respecto a todo este universo, ¿no? Es, ¿qué comparación ves, ¿no? Entre 2024 y 2025 en cuanto a la vuelta a la presencialidad? Em, si, si te puedo decir algo como para introducir este tema, nosotros en 2024 creíamos que estábamos volviendo a la presencialidad, pero de golpe nos encontramos con un 2025 sumamente distinto, ¿no? En los comportamientos con la oficina. ¿Cómo lo vieron ustedes? A ver, ya me voy un poquito más atrás, ¿no? Ya desde 2023 que la vuelta a la oficina, la presencialidad se viene como incrementando, ¿no? Se viene viendo cada vez un poquito más. O sea, para dar el dato, en efecto, estamos con mayor presencialidad que en 2024 y que en 2023. Eso sí fue creciendo, ¿no? Lo que sí fue cambiando y lo que pasó, si querés, en 2025 es que empieza a migrar algo muy importante que no pasaba en 2024, ¿no? Que es que la presencialidad, si querés, se afianzó como una elección y no como una necesidad, ¿no? Eso empieza a cambiar un poco la ecuación de la cosa. Cuando empezamos a elegir algo, empieza a tener más sentido para nosotros. Eh, y esto surge a partir de que las personas se dan cuenta también, ¿no? De que estando con el compañero enfrente, ¿no? Se conectan más desde otro lugar que a través de una pantalla. Y sin ir a extremos, ¿no? Creo que 2025 es ese momento de equilibrio, te diría. Creo que es ese momento en donde estamos encontrando el equilibrio, ¿no? Que venimos allá de la pandemia, de no vernos, y empezamos como a encontrar, como en todo lo que nos pasa en la vida, vamos de un extremo, pasamos al otro, y en un momento el equilibrio aparece. Bueno, yo siento que el 2025 es ese momento de equilibrio, ¿no? donde, donde estamos priorizando esos encuentros cara a cara que tenemos con las demás personas.
Y y ahí, Marian, que... si me permitís un comentario, a ver qué opinás, Sí. pero digo, también, más allá de buscar este equilibrio, es también este proceso de prueba y error, ¿no? Digo, de por ahí, no sé, escuché varias organizaciones con esto de cada vez volvemos más a la presencialidad y se genera todo un malestar porque la falta de comunicación y demás. Y quizás también es parte de ese equilibrio también, es por ahí pasarse, ¿no? Irse un poco de rosca para después volver para atrás y entender dónde está ese equilibrio, ¿no? Siento que está pasando mucho eso también, de probemos qué pasa si venimos un día más, cómo reaccionan los equipos también, ¿no? Bueno, totalmente, ¿no? Y, viste, yo siempre digo que el talento manda en algún punto. Eso nos pasó mucho en algún momento por ahí con los programadores, tal vez, ¿no? Que definían ellos, viste, no voy, y por ahí todo el resto sí. Bueno, todo empezó a encontrar su equilibrio, todo, ¿no? Y eso que vos decías, Caro, es el propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que estamos acá en este status quo nuestro, bajamos en ese proceso, empezamos a aprender y logramos ese equilibrio que ya nos da un escenario mejor que el anterior, ¿no? Que es post-aprendizaje. Pero sí, sin dudas que lo que vos decís es cierto. El aprendizaje duele generalmente, ¿no? Porque Molesta también. Sí. molesta, te saca de tu zona de mal llamada de confort, pero te saca de ahí para ponerte en un lugar mejor, pero a veces no es fácil entender ese proceso, ¿no? Yo creo que muchas veces lo vemos con el diario del lunes. Y yo creo que eso pasó con la vuelta a la oficina. Hoy la vuelta a la oficina se está viendo como algo más positivo en el equilibrio justo, ¿no? Entendiendo Exactamente. que no es ni muy muy ni tan tan, pero tenemos que encontrar ese punto intermedio en donde podamos estar en la oficina, pero desde un lugar más humano y más colaborativo, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y más, y en ese sentido también quizás más humano y más cercano, ¿no? A veces, nosotros desde Great, muchas veces, incluso hace poco, justo estaba buscando eso para compartir por el chat y compartirle a todos, lanzamos un informe que tenía que ver con esto que está diciendo Mariano, que tiene que ver con el secreto de la retención. Y a veces el secreto de la retención es también eso que vos decías, ¿no? De encontrar el equilibrio, de priorizar, de aprender, de probar y de entender que hay que buscar ese propósito en común para lograr los mejores resultados, ¿no? El informe que acabo de compartir por el chat habla un poco de eso, de cómo, por ejemplo, cuando los líderes tienen una comunicación clara acerca de, por ejemplo, la vuelta a la oficina, la cercanía, la posibilidad de elegir, no sé, por ejemplo, esto de, no sé, arrancamos con 3 veces por semana en la oficina, ok. ¿Qué días? ¿Lo puedo elegir yo? ¿Puedo tomar la decisión yo y demás? Cómo esa cercanía también hace que este proceso sea más, más, más liviano, digamos, por ahí para los equipos de recursos humanos y también más en esta búsqueda de equilibrio que estabas diciendo. Em, y ahí te hago una pregunta que también tiene que ver que yo estimo que esto va recontra de la mano del aprendizaje y del equilibrio en la búsqueda de cómo lograr un quórum, un consenso, ¿no? Que tiene que ver con los hábitos de llegada, los hábitos de salida, las pausas durante el día y en ese sentido, cómo ustedes también lo ven, porque yo creo que HIT también trae como otra forma, ¿no? De trabajar estos espacios y estos horarios de llegada, horarios de salida y más que nada las pausas, ¿no? Bien, bueno, primero me voy un poquito más atrás en lo que dijiste recién, esto de que ir a la oficina también sea cómodo, ¿no? Aunque sean 3 días, 2 días, y ahí es donde nosotros, desde este resignificar la manera en que las personas trabajan, y cuando elegimos nuestras ubicaciones, ¿no? Que hoy tenemos 10 en todo Buenos Aires, más Chile, más Perú, lo que buscamos es estar cerca de la casa de las personas. Bien, entonces, si vos mirás un mapita, entras en nuestra página web, vas a ver todo un corredor norte donde todos los hits están o sobre avenidas principales, cerca de las casas y demás. eh, y eso también, y lo vemos en nuestros clientes, que por eso también en algún punto eligen nuestros espacios, los ayuda a ellos a que ese espacio de trabajo que les están ofreciendo a sus equipos sea un lugar que les guste ir, ¿no? Eh, pero yendo a tu pregunta puntual,
los, eh, los hábitos cambiaron, sin dudas, ¿no? En este nuevo aprendizaje cambiaron hábitos que lo primero que logró que esos hábitos cambien fue una mirada mucho más, si querés, consciente por parte de las empresas, ¿no? Y por parte de las personas también, ¿no? Si querés. Y desde ese lugar donde se pusieron como al mismo nivel a encontrar la mejor solución, ¿no? Para esto, eh, y lo hicieron de manera colaborativa, empezaron a entender que tiene que existir un equilibrio, ¿no? Que no todo, que ya lo que es como dictatorial, si querés, sin ningún tipo de escucha, termina repercutiendo en el negocio. Tan sencillo como eso, ¿eh? Mirá que no es que acá te estoy diciendo, si querés, vamos a lo humano por la buena onda. No, 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 vamos a la parte dura. Tiene impacto en el negocio. El hecho de no escuchar a las Totalmente. personas y de hacer lo que vos crees que está bien nada más, tiene impacto en el negocio. Entonces, las empresas empezaron a tener otro nivel de escucha en eso y a crear eh, un mindset mucho más flexible a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y otras más, pero hoy estamos hablando de esto. Mm. Y ahí es donde sí, el horario de entrada, el horario de salida, que antes era, viste, casi el Sí, fichaje, sí. ¿no? Y el Sí, por poco, control sí, tal cual. dejó de existir como existía antes, ¿no? Eh, las pausas que existen durante el horario de trabajo existen ya con otra intención, ¿no? Que es de conectar y de descansar. eh, y y antes de esto de lo que era el micromanagement y demás, empezamos a pasar mucho más a lo que es el accountability, Mm, a la autonomía de las personas, ¿no? A empoderarlos desde su rol también, ¿no? De decir, totalmente. Caro, mira, hoy vos estás entrando acá a HIT con este objetivo, ¿entendés? Hacé lo tuyo, hacé lo propio. Y en el momento Ujú, en que nosotros dos confiamos en que eso va a suceder, yo confío como empleador en vos y vos confías en totalmente. vos, en que lo podés hacer, empieza a aparecer una flexibilidad natural, ¿no? En Orgánica. algún punto, claro, un acuerdo implícito, esto de confías en mí, yo confío en vos, por lo tanto, el trabajo se va dando y lo mismo sucede también con los espacios de trabajo. Digo, me das un espacio que es cómodo, que nosotros, que tengo las herramientas para poder laburar, nosotros desde Great Place to Work también medimos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de consultas, porque en algún punto hacen a la experiencia, ¿no? Imaginemos que nos hacen ir a una oficina donde no tengo un espacio para sentarme porque no tengo una mesa adecuada o porque no sé, estamos compartiendo un espacio y hay mucho ruido y no puedo tener una reunión con un cliente. Digo, son un montón de complementos pequeños que hacen esa experiencia y con esto tampoco quiero decir que el resultado está en poner una mesa de ping-pong y resolverlo con la PlayStation, ¿no? Digo que a veces es muy común caer en ese cliché de no, hacemos cultura porque tenemos la mesa de ping-pong y trabajamos y nos encontramos ahí, ¿no? No sé cómo lo ves, pero creo que es eso, ¿no? Estos hábitos que van No, cambiando en no. esa escucha de qué es lo que necesita el colaborador en sí. El colaborador necesita un espacio donde que pueda laburar y no tener que llevarse el trabajo a su casa y tener que trabajar fuera de horario porque en la oficina no lo pudo hacer, por ejemplo, versus si se pudo sentar a jugar al ping-pong o no. No sé qué opinas. Bueno, a ver, primero y principal, el, el mito de que la pizza, ¿viste? ¿Viste? Te estoy gritando todo el día, no te doy feedback, ¿viste? Pero a fin de mes te doy una pizza para festejar los cumpleaños y ponemos un metegol. Creer que eso va a levantar el engagement o va a mejorar la experiencia de las personas que trabajan es una utopía total, ¿viste? Es irreal y es hasta casi inmaduro en algún punto de creer que es en un punto subestimar al otro, ¿no? De creer que sin lo básico, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con generar espacios de confianza, que tiene que ver con la seguridad psicológica, ¿no? Que es algo de lo que hoy se está hablando tanto, ¿no? Que vos creas que todo eso, ¿viste? Con una pizza o con un team building, lo curaste, ¿no? Es No, mucho más tal cual. difícil que eso. Hoy, volviendo al otro, se respeta mucho el ritmo individual de cada persona, ¿no? Ujú, Y es eso verdad, es, por supuesto, sin perder la efectividad. Hoy, es verdad. y para un poco cerrar esta pregunta, si querés, la cultura de confianza eh, Ujú, permite
una gestión, si querés, más libre del tiempo de cada persona. ¿Bien? O sea, hoy, Totalmente, porque a veces está esta. hoy- Perdón, Marian, que te interrumpa, porque digo, a veces está esta creencia de que si confía y le da el espacio, el colaborador por ahí no rinde o no da lo mejor de sí mismo. Digo, creo que cuando uno entra en un vínculo de confianza como el que estás contando, el colaborador va a tratar de dar lo mejor de sí. eh, eh, Voy al ejemplo de trabajar fuera de horario cuando es necesario, digamos, porque es como el ejemplo más cercano y más fácil que puedo traer, pero es eso, ¿no? De sentir que, che, me puedo tomar la mañana para ir al médico porque tengo un compromiso personal de ir a atenderme, y sé que no va a venir una reciprocidad de que no estuve presente por la mañana porque fui al médico, no, como toda esto que antes vos decías, ¿no? Esta como persecución, digamos, o esta movida medio dictatorial de ver dónde estás, a qué hora estás, si fichaste, no fichaste, va desapareciendo, pero con un componente que es muy valioso que tiene que ver con eso, con la confianza y con ese vínculo que va a generar la persona con su líder y el espacio y la empresa en sí, ¿no? Creo que eso, y tiene que eso, ver esto que decís, Caro, de poder irme al médico, ¿no? Un mm, martes a las 11 de la mañana, tiene que ver con también adueñarme de mm, mi rol en la compañía, adueñarme del proyecto por el cual yo soy sí, responsable hoy. Así sean 20 centímetros del negocio, 5 metros o 1000, ¿ok? Desde el mm, momento en que nosotros nos hacemos responsables de lo que tenemos que hacer, y somos dueños, ¿no? Desde un lugar de la confianza y del equilibrio, ¿no? Que tenemos totalmente. en la compañía, es que nosotros mismos vamos a saber si podemos ir al médico o no. Vamos a ponerlo como en la vieja escuela. Mm, eh, yo iba al médico, aún si me dejaban, aún dejando cosas sin hacer, por decirlo así, ¿no? Porque claro. quien estaba respondiendo por mis tareas era mi líder directo. Mm, Hoy eso, en este equilibrio nuevo que estamos encontrando en el mundo del trabajo, las personas están mucho más empoderadas. Entonces la claro. decisión de ir al médico, tomando este ejemplo, Mm, pasa a ser mía, decir, no, no puedo hoy, tengo que pasarlo para mañana, o puedo, pero soy consciente de que hoy eso lo tengo que terminar a las 8 de la noche. Y no es porque me lo pidan o que la empresa me haga trabajar a las 8, es porque yo hoy estoy mucho más empoderado de lo que estaba años anteriores en el no, trabajo, totalmente, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Y eso hace a la flexibilidad también en algún punto, ¿no? Yo con esto no quiero que como que el mensaje sea no, porque ahora es 100% tu responsabilidad. Esto Mm, que vos estás compartiendo, por ejemplo, que nosotros lo vemos un montón, siempre se va a dar en un contexto donde haya un líder que acompañe, un líder que escuche, un líder que, siempre. que sea líder, ¿no? No que sea esta persona que va mirando, haciendo este micromanagement de cómo viene tu proceso, ¿no? Creo que es una combinación de factores, pero sin duda uno como empleado también tiene que poner ese granito de arena para que esto suceda. Y quiero traerte una pregunta del chat que hizo Ernesto, que me parece que está muy buena, que hablaba de la presencialidad favorece la comunicación. Vos en algún momento habías hablado de esto de que se comparten espacios emocionales comunes, y es muy interesante lo que plantea Ernesto, porque yo acá por lo menos tengo como dos miradas, ¿no? Por un lado, sí favorece a ese día a día de quizás uno al estar a través de la computadora no sabe genuinamente cómo se siente el otro, ¿no? Digo, uno pierde como ese tacto, pero a veces también se confunde que la presencialidad anula cualquier tipo de comunicación y es como, bueno, no, sí, porque ya nos cruzamos subiendo el ascensor, listo, tenemos comunicación y yo ya vi que estaba todo ok, ¿no? Es como que tengo esa disyuntiva siempre, como, por un lado, sí, obviamente favorece un montón de cuestiones más cercanas, más emocionales, más por ahí del día a día, también de permitir conocer al equipo con el que estoy trabajando, conocer a mis líderes, conocer a aquella persona que por ahí trabaja en otra área y no tengo tanta cercanía, pero no, tampoco es como que anula la comunicación en sí, ¿no? Nosotros siempre proponemos que espacios de comunicación, de reuniones uno a uno, de reuniones de equipo, no se pierdan por el simple hecho de estar presenciales, ¿no? Pero no sé cómo lo ves vos. A ver, mira, nosotros hace un mes más o menos hicimos una encuesta a más de 180 empresas de más de 1000 empleados, ¿ok? Estamos hablando de nóminas enormes, en donde hablamos del mundo del trabajo hoy, de la hibridez, de la presencialidad, un poco fuimos tocando todos esos temas para entender qué estaba pasando en esas empresas, ¿no? Gigantes, ¿no? Que mueven un poco el mercado.
Y, y se me ocurren traer tres datos acá, ¿no? Que son relevantes. Primero que eh, el 72% de estas empresas eh, adoptó el modelo híbrido, ¿no? Entendiéndolo como un equilibrio justo entre eficiencia y conexión, ¿no? Y voy a ir yendo, vas a ver, con estos datos que te voy pasando a esta respuesta, ¿no? Que pregunta Ernesto, que me encanta también. A ver, después, el 84%, acuérdense, de 180 empresas, considera que el espacio físico contribuye de manera significativa al compromiso y a la productividad, ¿no? Todo esto tiene que ver también con cuál es el espacio físico que vos le estás dando a tu equipo, ¿no? Porque antes nosotros teníamos el concepto este del cubículo en la oficina gris, ¿viste? Sin ventanas, sin espacios comunes, casi que cuando se armaban las oficinas sobraba un metro y se metía un escritorio, ¿no? La eficiencia, si querés, eh, arquitectónica para meter más escritorios era un valor, ¿no? O Claro, sea, tal si te cual. entraban 70 en vez de 50 en esos 100 metros, eras un genio, ¿no? Y no importa, no importaba si eso mejoraba o no mejoraba la productividad. Vos tenías más personas trabajando en simultáneo. Eso cambió, ¿no? Eh, Hoy, eh, a ver, nosotros nos dedicamos a diseñar espacios de trabajo. Y no sé si hay personas que trabajan en HIT ahí del otro lado, más allá de los nuestros, pero todos pueden ver que en sus oficinas, ¿no? Hay una cantidad de espacio común, ¿no? Más allá de la cocina, más allá de la parte de los baños que no es que no es una casualidad, ¿no? O sea, es algo decidido de manera consciente, entendiendo que esos espacios generan algo que la cámara no genera, ¿no? O sea, yo siempre lo llevo a lo personal. Es lo mismo para vos comer un asado ahí con tus amigas o juntarse a través de una cámara o sentarse en una mesa todos juntos, ¿no? Y ahí lo vinculo, muchas personas pueden decir, no, pero esto es trabajo. Sí, pero el trabajo ya rompió fronteras con la vida, ¿no? Antes nosotros, viste, este concepto del work-life balance pasó a ser life-life balance. Hoy Sí. la vida atraviesa el trabajo y el trabajo atraviesa la vida. Cuando No, y ese, quieras o no, también, Marian, estamos todo el día, o sea, 5 días a la semana, 8 horas por día, trabajando con gente que no es nuestra familia, no son nuestros amigos, o quizás sí, ojalá que sí, ¿no? Digo, pero es como que uno tenés que encontrar también estos espacios porque somos humanos, digo, y nos gusta socializar y compartir, y habrá culturas que por ahí no tanto, pero digo, es algo que nos une también más allá del trabajo. Ahí coincido 100% con vos. nos une y esto de entender que si llegás peleado con tu novio, con tu novia, con tu marido, con tu mujer, es imposible que vos cargues esa mochila en la entrada del edificio donde vas a trabajar y entres de una manera totalmente liviana, ¿no? Eso lo traes. Y lo mismo del trabajo a tu casa. Entonces, hoy es un ecosistema todo, ¿no? Entonces, por eso hoy el trabajo y los espacios de trabajo y qué es lo que sucede en esos espacios de trabajo toma tanta relevancia y pasaron a tener un lugar de conciencia mucho más alto que antes, ¿no? Porque las personas también empezaron a elegir. A donde me afecta mucho esto, yo me voy. Hoy, todas las personas nos volvimos mucho más conscientes de cómo nos impacta emocionalmente el trabajo en nuestras vidas. Entonces, desde ese lugar donde empezamos a priorizarnos de una manera diferente, es que empezamos a elegir diferente también. Y a todas las empresas, ¿no? Los puso a laburar desde un lugar totalmente diferente. ¿Por qué? Por lo que dije al principio de nuestra charla, el talento manda. Y si vos querés al talento, y lo vas a tener que escuchar como antes no lo escuchabas, ¿no? Y hoy, eh, a ver, ese 84% que cree que hay más productividad y compromiso, también cree que viene de la comunicación, ese compromiso y esa productividad, ¿no? Hoy los espacios comunes están más vivos que nunca en las compañías.
Bien, ese pararte a tomar un café, a mirar la ventana, a sentarte en el livingcito que tenés en el espacio común, toma un espacio de conciencia mucho más fuerte, ¿no? Las áreas de descanso se valoran mucho más para todo lo que es el bienestar, ¿no? Que es Sí, hasta, otro mira, tema te para tiro otra otro. charla que podemos tener algún día. No, pero te tiro hasta otro espacio común que para mí también hace mucho a la experiencia, que tiene que ver, por ejemplo, con terrazas o con salir a la calle, puede ser también, pero digo, vereda, ¿no? Mm. Como tener un lugar también para salir un poco de la oficina también y respirar un poco de aire de afuera también, ¿no? Como eso cambia mucho y todo el tiempo hago este paralelismo con la oficina que vos hablabas hace un ratito, ¿no? La de los boxes y cómo antes estábamos acostumbrados a eso y a tener... eh, y me parece que también está bueno hablarlo, tener a los directores o a los líderes como en una oficina cerrada con puerta, en una Que no los punta, ves. ¿no? Y acá Mm. esto que vos decías, ¿no? De que el espacio físico acompaña, ¿no? A esa eficiencia y al compromiso de las personas. Yo creo que también se debe a que, che, estoy trabajando, tengo un problema, me doy media vuelta, tengo a mi líder al lado, le pregunto, che, estoy trabado acá, ¿cómo avanzo? Y ahí implícitamente empezás a trabajar de una forma que antes no se hacía. O sea, antes por ahí había que ir, tocar la puerta, esperar a que te digan que sí, ver si tenía las cortinas bajas o no, ¿viste? Como todo un montón de aspectos que generaban ese rechazo y ni hablar esto de que quizás en la virtualidad no surge o no sea tan rápido esto de, che, tengo una duda, ¿cómo lo resuelvo? Sino que por ahí hay que esperar un montón de tiempo hasta que la persona te pueda destinar un rato, ¿no? Em, Creo que también ahí el rol de los líderes en cómo interactúan con el espacio va a ser clave, ¿no? Para que esto funcione. Bueno, hoy, a ver, es muy acertado lo que decís. Hoy en el diseño de nuestras oficinas, ¿no? Que viene una multinacional y nos pide ciertas eh, eh, características en su oficina, ya no existen oficinas, pero te estoy hablando de multinacionales, donde nos pidan despachos para los gerentes o despachos para los directores. ¿Se entiende? Cuando antes lo primero que se hacía era ver, a ver para dónde va a mirar mi ¿Dónde despacho, para ubicamos? dónde va a Claro. mirar. Y eran esas 5 personas que elegían ese lugar para donde querían que mire su oficina y después todo espacio común. Hoy, como mucho, y en algunos casos ni siquiera, tiene una oficina del CEO por una cuestión de confidencialidad y de reuniones que se tienen que dar, pero el resto es Lógico. como vos decís. Mm, Vos tenés a cualquier gerencia, C-level, lo que fuese, en el espacio, ¿no? En el campo de batalla, si querés, junto con todos, a la tal par, cual. y yendo para el mismo lugar, y están en diferentes islas. Tenés a finanzas y tenés a comercial a 1 metro, Mm, y eso genera un espacio de conexión y, totalmente. y lo más importante, genera comunidad, claro. Mm, O sea, genera comunidad no solo interna, sino que de cara a nuestros clientes, por ejemplo, en los espacios comunes conectan con otras empresas también. Entonces, en el momento en que fueron a tomarse un café, conectaron se con otra cruzaron persona de con... otra empresa. Entonces, Sí. eso es imposible que a vos no te amplíe posibilidades, te abra la mente y te lleve a un lugar diferente del que estarías si no tuvieses esa posibilidad de conectar. No, totalmente. Y eso me da como el pie para hacerte la siguiente pregunta que tenía que ver un poco con esto, ¿no? De qué motiva a las personas a ir a un cowork, ¿no? Si tenía que ver con el ambiente, la interacción, la productividad. Y ahí, eh, obviamente te voy a preguntar si quieres ampliar esa respuesta, pero sin dudas eso de poder conectar también con otras personas está buenísimo, ¿no? Incluso lo hablo hasta por experiencia propia. Que también vas conociendo otras formas de trabajar y otras formas de entender los espacios, ¿no? Y de cómo se van apropiando los espacios y cómo, no sé, cada uno va decorando su espacio, su metro cuadrado y cómo habla también de la cultura, ¿no? De cada uno. Ahí no sé si querías complementar con algo más, pero yo creo que en el top 3 creo, de motivos por los cuales un espacio compartido es atractivo, me parece que va por ahí, ¿no? O por lo Sí, menos a por mi ver, caso, ¿no? Yo te hablo siendo una persona no, sumamente pero sociable, pero y es creo súper que a todos les válido. pasa lo mismo. Sí, sí, sí. A ver, primero, todo entra por los ojos, siempre, Mm, al principio, ¿no? Después vos conectás desde otro lugar. Entonces, lo primero tiene que ser algo lindo. Entonces, desde ahí es que es el cuidado, ¿no? Que tienen que tener las personas, vengan a trabajar a HIT o tengan sus oficinas propias, pero acá
mi aporte para ellos es no subestimen lo linda que puede ser una oficina, ¿no? La paleta de colores que usan, la biofilia dentro de los espacios, ¿no? El tamaño del escritorio, qué tan ergonómica es la silla que usan, si existen espacios comunes entre las islas. Son todas pequeñas cosas. Bueno, nosotros hacemos eso, ¿no? Pero lo que digo es, pónganle atención primero a lo lindo de la oficina, si querés, ¿no? A lo Recontra. funcional. ¿Bien? Me trajiste un recuerdo, que voy a contar la anécdota porque me parece que hace a eso. Hace poco estaba hablando con una organización que estábamos también en una charla y estábamos conociendo un espacio de una empresa, ¿no? Unas oficinas de una empresa. Entonces se me acerca esta persona y me dice, la verdad que lograr algo así con islas y con espacios compartidos, ediliciamente ya nos es imposible porque por cómo está armado el edificio donde estamos hoy, etcétera. Pero me doy cuenta que algo tan simple como plantas no tenemos, dice, no tenemos verde en esa oficina. Entonces, está buenísimo este primer ejemplo que trajiste. Eso como lo primero, viste, decir, che, todo lo demás es difícil que se dé si lo primero no lo cubriste, ¿no? Si ya yo me imagino que me levanto todos los días y digo, uy, qué embole esa oficina, viste, el molinete no funciona, el ascensor tardó 80 años, nada, es gris, no hay luz, no hay plantas. Bueno, empecemos por ahí. El siguiente, si querés, es la interacción, conectarnos con las personas, ¿no? Es ir y conectarse. Eso hace que una persona quiera ir a trabajar. Pero esa conexión también tiene que darse con un ambiente, ¿no? Que sea cuidado, ¿no? Con un ambiente profesional, con esto que yo mencionaba antes, con un ambiente que fomente, si querés, o alimente la seguridad psicológica. Sí, tal Ese cual. lugar al que yo voy a ir me tiene que hacer bien, ¿ok? Yo tengo que entender que ese lugar es un lugar en el que me hace bien. Y me hace bien por las personas a las que voy, ¿no? Ya Mm, corramos lo que es la parte edilicia. Porque cuando me conecte con mi compañero, con mi jefe, con la persona de mi equipo, me van a pasar cosas buenas, ¿no? Entonces, porque también el entorno está cuidado y es profesional. Y, y también en donde, a ver, nosotros tenemos como una frase que tenemos clara que es, nosotros nos ocupamos de la oficina, vos ocupate de tu negocio, ¿no? Ese es un poco nuestro, nuestro leitmotiv acá. sí. Y ahí eso trae aparejado que todos los servicios están resueltos. Entonces, cuando vos venís por lo menos a un hit, si querés, sabés que tenés desde lo básico, baños impecables, Mm. ¿entendés? Tenés espacios comunes lindos, tenés salas de reuniones disponibles para poder tener reuniones, tenés lo que es Sí, sí, que si snacks. tenés un problema, alguien te va a dar una mano para Alguien te va a dar la resolverlo, le mano. hace, sí, un problema con conexión, qué sé yo, cualquier cosa que te puede surgir en una oficina, se quedó sin papel el baño, qué sé yo, ¿no? Voy cual- como, cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí. desde ahí es que es entender. Ahí justo alguien dijo, se me fue la pregunta, pero ¿cómo hacemos algo desde la industria? ¿Puede ser? Sí, ahí dice, hay desde lugares de elaboración, claro, por ahí está hablando más como de una planta de producción, Ah, tipo se me fábrica. ocurre, Bueno, a sí, ver, no sé quién lo dijo, pero voy a responder, aprovecho a eso. sí, por Yo favor. años atrás trabajé en plantas industriales, en otra industria y demás, y, y entré justo con un CEO al mismo tiempo, y lo primero que hicimos en esa planta industrial fue rehacer todos los vestuarios. Ese lugar básico donde las personas llegaban, se cambiaban, se duchaban y tenían su espacio común, era un lugar que, no sé, no era lindo, no era agradable. Les hicimos unos vestuarios casi de estadio de fútbol, por decirlo así, que hizo en ese sentido que, por supuesto, la fábrica se mantenía limpia y demás por nada, protocolos Protocolo, lógicos de sí, la obvio. industria, pero donde podíamos atender esa experiencia, la atendíamos. ¿Dónde eran esos lugares? En los vestuarios, los baños y en el comedor. Esos Mm. espacios comunes para esos lugares son claves para ponerle conciencia.
¿no? Porque son esos espacios que nos tienen que generar bienestar. Esa es esa No, tal palabra que nos cual. está No, atravesando y desde hace ahí tanto tiempo. no, y ahí incluso vos hablabas, ¿no? Esto del ambiente cuidado y de sentirse en un espacio seguro, digamos, en algún punto, más allá de la parte psicológica, digo, más allá, me voy a lo físico, genuinamente. Me imagino lockers, no sé, lugares donde vas a guardar tu mochila con todas tus cosas, digo, que sea un espacio donde no tengas, no te vayas a laburar pensando, uy, dejé la mochila en el locker o tengo que, ¿no? Como es empezar a acompañar desde ese lado. Acá siempre también incluso esto que dice Mariano está buenísimo porque digo, es empezar a poner el foco ahí. También es acercarse y preguntar, ¿no? Como qué te gustaría de ese espacio, ¿no? ¿Cómo te Sin gustaría dudas. apropiarte? ¿No? Ahí, por ejemplo, surge mucho esta posibilidad de armemos el espacio juntos, ¿no? Tengamos, definamos qué es lo que está haciendo falta. Por ahí a veces le están poniendo mucho foco a. Vuelvo al ejemplo del comedor porque lo trajiste, pero digo, por ahí le están poniendo mucho foco al comedor y resulta que el problema en realidad estaba en el espacio de donde tiene que estar trabajando la persona físicamente que no tiene un lugar donde apoyar la campera si le da calor. Me voy como un ejemplo muy, muy preciso, pero a veces es también muy sencillo, bueno, no lo quiero simplificar, pero digo, por ahí es más amigable acercarse y hacer una suerte de encuesta o un pequeño focus group como para poder detectar rápidamente qué espacios pueden llegar a marcar la diferencia. Un estacionamiento, ¿no? O qué pasa con la gente que va en bici. Hay un montón de aspectos a donde poner el foco también en esos términos, ¿no? De dónde dejo el auto, dónde dejo la bici, a cuántas cuadras tengo que caminar desde la parada más cercana del tren, qué sé yo, es cuestión de ir detectando y poniéndole foco, digo, no es salir a correr y hacer todo lo que está diciendo Mariano ahora, No, que no, está no, y buenísimo, sin es dudas, Caro, encontrar que esos, viste, esos puntos que te hacen sentido. acabas de decir algo importantísimo. A ver, yo cuando menciono esto de nuestros espacios, es algo que hacemos hace muchos años, ¿no? Y nos dedicamos a esto. Entonces, tenemos cierto know-how ya en armar estos espacios de trabajo por la experiencia, pero esa experiencia llega por algo clave que vos acabas de decir, que es la escucha, ¿ok? No supongamos, nosotros tenemos que salir a entender cómo está funcionando la cabeza de nuestros equipos, ¿no? Y no armemos el comedor sin entender si es el comedor lo que a ellos les está doliendo hoy, si de repente estamos hoy que nos despertamos todos con 0 grados y entrar a ese vestuario a cambiarse es una tortura, ¿no? Entendamos Tal que cual. hoy la necesidad y la comodidad se hace desde el vestuario, por ejemplo. Es un decir, ¿no? Mm, Pero, a ver, entendamos también esto de cuando hablamos de lo que es esto de tener el servicio resuelto, de tener esas cosas de que dejaste una mochila en el locker y no estás pensando que mañana no está lo que fuese, eso genera comodidad. Y esa comodidad genera foco. Y ese foco genera productividad. Y esa productividad genera resultados, ¿no? Entonces, todo yo lo trato de atar siempre, ¿no? Al resultado final del negocio, porque en definitiva para eso estamos acá. Todos y cada uno que está sentado en una compañía está para afectar ese resultado final. Entiendan que todo eso y el bienestar de las personas, además de hacerlo desde el lado humano, que te genera una satisfacción increíble, genera mejores resultados. O sea, es un totalmente. win-win, pero por donde lo mires. Totalmente. Por eso a veces son pequeñas inversiones, ¿no? Al momento de tomar una decisión así, de empezar a pensar esa estrategia de comodidad o de eficiencia también, pero que sin duda generan ese resultado, porque es como un círculo, un círculo. Mejora el espacio de trabajo donde estoy, me dan ganas de ir, estoy motivada, respondo, al responder genero resultados, por lo tanto me siguen escuchando mis opiniones, mis sugerencias y empieza como ese gran ciclo. Y de la mano que estás compartiendo, y creo que también puede ser algo complementario para la pregunta que trajo Wilson al chat, eh, esto yo creo que también estas nuevas formas y estas nuevas, resignificar los encuentros trajo nuevas dinámicas o rituales, ¿no? Que antes no existían. ¿Cómo ves esto también, ¿no? En un espacio así compartido? Porque también no deja de ser un lugar donde conoce gente y se invita, ¿no? a generar este tipo de charlas y encuentros
quizás para Wilson puede ser esa la sugerencia también. A veces quizás no es una cuestión edilicia, es decir, che, nos quedamos fuera de horario viendo el partido todos juntos, o nos quedamos fuera de horario, festejamos los cumpleaños del mes, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Marian? Bueno, totalmente. A ver, estos espacios en algún sentido existieron siempre, ¿no? Desde hace muchos años que, no sé, o se festejan los cumpleaños, o sea, pero son, sin dudas que son prácticas muy lindas que generan una satisfacción, ¿no? En ese momento, pero se amplió un montón, si querés, el menú en términos de, de otras dinámicas que se hacen. Hoy existen, empezó a aparecer el after, ¿no? El after en la oficina empezó a aparecer, no el after de que me voy a un bar. Empezó a existir el after en la oficina, empezaron a existir desayunos compartidos, pausas activas compartidas, ¿no? Esto empezó un montón también a ponerle foco a qué nos está pasando, ¿viste? En este burnout que aparecía, bueno, cómo lo vamos equilibrando. Si querés poner un Eh, ejemplo, Marian, de una pausa activa que por ahí tengas ahí en mente para tomar nota, a si se te ver, ocurre. una pausa activa puede ser simplemente que se pare el equipo, que se estire, ¿entendés? Que pongan un poquito de música, que se relajen Mm, durante 2, 3 minutos, 5 si querés. sí, 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 Salimos de nuestra totalmente. silla y nos volvimos a sentar. Ir a la terraza un rato. Yo siempre insisto con la terraza, ir a la terraza un rato, ¿no? Ir a respirar un poco y volver. Ir a respirar. O sea, acá nosotros sí, tenemos la terraza también. Vas a respirar, tomás aire. Esa call que tenés a las 12, salí de tu escritorio y andá a tomártela afuera. ¿Entendés? Mm, Eh, totalmente. a ver, entonces nosotros tenemos un montón de espacios que además de hacer eso, nuestros clientes empezaron, y de nuevo, con esta escucha empezamos a ampliar, si querés, nuestra batería de productos y Claro. empezamos a trabajar mucho más en los eventos, ¿no? De manera formal. Y ahí es donde se abren dos unidades de negocio nuevas para HIT, que son HIT Events y Mm, HIT Café, ¿no? Ahí es donde claro. empezaron las empresas a decirme, che, HIT, ¿me ayudás a organizar un after? ¿Me ayudás a Mm, organizar la fiesta de fin de año? ¿Me ayudás a organizar un desayuno? Y en los mismos espacios de HIT, clientes y no clientes es que hacen eventos de este tipo, ¿no? Porque es tenemos que un sí. montón de espacios comunes y ahí se generaron estos espacios donde las empresas, tanto que están en HIT, no se tenían que mover y Mm, en otro espacio que no era su oficina, pero que está al lado, pueden hacer un evento, ¿no? Y y eso es un golazo. es un Mm, golazo para todos, ¿no? Y además de eso empezaron a sumarse empresas, si querés, no clientes, a hacer eso también. ¿Por mm, qué? Porque como muchos que estaba leyendo, tal vez, no sé, o están en fábricas o están en oficinas que no les permiten por una cuestión del espacio hacerlo, entonces ujú. vienen a hacerlo a HIT, ¿no? Y Sí, tenemos el tal cual. equipo que lo hace. Y a través de Marian, eso, no, perdón, no te quería interrumpir, pero hay algo que no mencionaste que para mí es súper valioso también de cómo estos espacios de trabajo se van resignificando todo el tiempo, porque uno busca siempre lo que necesita en ese día a día y hoy con las redes sociales y cómo va migrando y mutando la generación de contenido, es también tener espacios para grabar contenido, ¿no? Y yo creo que eso es algo también que no es menor en esta resignificación de los espacios que venimos hablando desde el minuto cero, pero digo esto de entender que, no sé, hoy los equipos necesitan un estudio de grabación o un espacio donde poder grabar y que no tener sonido y poder tener un espacio cuidado para eso también me parece que es algo, ¿no? Que es lo que se ve o se viene viendo, ¿no? En estos términos. bueno, por supuesto, eso es cuando al principio presenté a HIT como una empresa que, si querés, ofrece espacios flexibles de trabajo. Mm, Son flexibles por eso. Acá claro. una compañía pueden ser 2 personas, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 50, pueden ser de un mes de 10 a 50 y HIT los Mm, acompaña en ese crecimiento o decrecimiento, mm, ¿ok? En ese sentido, también nos volvimos flexibles para que las empresas, ¿no? puedan ofrecer a sus empleados, ¿no? Eh, un lugar de trabajo de manera más fácil. Porque bien. si no, tal vez con la oficina tradicional, startups o empresas más chicas, se tienen que embarcar en una inversión inicial para tener una oficina de estas características que por una cuestión de Mm. caja les es imposible. Y ahí es donde pueden venir acá y tenerlo desde Es un que lugar. sí.
sin diferente, dudas, ¿no? sin dudas. Y más cuando como con las nuevas necesidades, o digamos, con los nuevos desafíos que hay, ¿no? En cuanto a producción, en cuanto a, en esos términos. Por ahí estoy siendo muy marketinera en este momento, porque bueno, es mi fuerte hoy en el negocio, pero me pongo a pensar también en equipos que necesiten por ahí computadoras más o estructuras de computadoras más complejas, servidores, ¿no? Viste, como toda esa parte más de programación y de estructura, y es también tener esa seguridad de que sea un espacio que te escuche y decís, che, mira, se puede hacer esto y lograr hacerlo. Ahí justo en el chat ponía Joana, este foco en bienestar abre la puerta de la innovación, se genera un espacio, un lugar a nuevas formas de hacer las cosas, ideas, mejoras, etcétera, y eso, sin dudas. Sin duda. Em, y ahí también quiero que sepas, Marian, que nos quedan 10 minutos, va, en realidad son y 47. Nosotros al principio dijimos, no, vamos a hablar media hora, 40 minutos, lo liquidamos y no, pero creo que atravesamos casi todas las preguntas que teníamos medianamente pensadas para hablar hoy. No sé si querés como compartirnos una última reflexión acerca de cómo ves el futuro del trabajo bajo estos términos. Yo, si me permitís, creo que estamos en esto que vos venís compartiendo desde el principio, ¿no? Este equilibrio y este aprendizaje constante de la mano de la escucha y de la cercanía con las personas para entender efectivamente hacia dónde vamos y cómo queremos ir, pero obviamente te dejo este espacio también por si querés brindarnos una última reflexión con respecto a todo este universo. A ver, sí, es un tema súper interesante y creo que podemos hablar horas, pero sin dudas creo que acá el tema de la hibridez también y la flexibilidad es eso que nos genera una incertidumbre enorme. Yo lo que creo, a ver, si lo puedo bajar en algunas ideas, creo que el futuro va a ser híbrido, ¿no? Por diseño, si querés, pero con un anclaje en lo presencial, entendiendo que hoy lo presencial tiene otra connotación, ¿no? Mucho más consciente y mucho más enfocada al bienestar. Eh, Flexible también, va a seguir siendo el futuro del trabajo, muy adaptado a las personas y con un equilibrio justo entre el momento persona y el momento compañía, ¿no? Van a haber momentos en que las compañías van a necesitar mucha más presencialidad por el momento compañía que estén y van a haber otros momentos que necesiten o que pueden estar mucho más híbridos, si querés, con foco mucho más en casa. Entonces, pero también va a depender del momento y de eso se trata la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? De salir de lo rígido como tal. A ver, nosotros tenemos, y esto sí me gustaría que se queden, tenemos que generar espacios que potencien cultura, que potencien innovación, que potencien los vínculos, ¿no? De las personas que tenemos. Eh, y como cierre, nada, apostemos a, a- a escuchar a las personas, ¿no? Que eso los va a ayudar a evolucionar como compañías, sin dudas, que al final de Totalmente, todo siempre va a traer mejores resultados. totalmente. Coincido completamente con vos y eso sí, sí, escuchar nos va a permitir trabajar también más eficientemente, ¿no? Digo, a veces suelo ver como comentarios de experiencias o cosas, cuestiones que no gustan dentro de una organización, ¿no? Es muy común verlo en LinkedIn, en redes sociales, ¿no? Em, y también es esa reflexión que vos dijiste, ¿no? Más allá de escuchar también es llevar, ¿no? También esas inquietudes y esas propuestas, a veces son cuestiones que por ahí no están ni siendo tenidas en cuenta porque nadie levantó la mano y quiso decir, che, me parece que en la oficina necesitamos un monitor, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces es también invitarlos a eso, como a acercarse con esas propuestas y también a escuchar lo que el equipo tenga para decir, entendiendo que hoy seguramente nos acompañan varios líderes del otro lado, es tratar de invitar a hacer ese doble rol. Pero bueno, Marian, me quedaría hablando un montón de tiempo con vos con respecto a este tema. Yo creo que esto da para desglosar en otros subítems y seguir haciendo foco. Pero nada, gracias por tu tiempo y a la gente que está del otro lado, que se quedó unos ratitos, les robamos unos minutitos, pero nada, yo creo que estos espacios están buenísimos, más para llevarse ideas, para llevarse disparadores, para cuestionarse el día a día del trabajo, que a veces
no lo hacemos en la vorágine, así que nada, te agradezco la claridad con la que nos compartiste todos los detalles. Caro, mil gracias a vos. Y esto que dijiste es clave. Revisémonos todo el tiempo y también acuérdense, uno es más que cero. No esperen estar en 100 de hoy para mañana. Esto es un proceso, todo es Totalmente, un proceso y los procesos de aprendizaje llevan tiempo y muchas veces duelen. Vayan trabajando y entendiendo que eso puede venir y cómo pueden sobrepasar, si querés, esos dolores del aprendizaje de la mejor manera posible. Pero no se traben en el avance del proceso. totalmente. Esperamos que estas reflexiones hayan llegado del otro lado. Y bueno, Marian, nos vemos en otro espacio, en otro momento. Un millón de gracias y gracias a todos del otro lado también. Un placer a todos los que estuvieron también. Gracias, Caro. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.